Gloria a Jesús. Después de los saludos vamos a meditar en la palabra bendita de Dios. Abra su Biblia. El tiempo y la muerte le vamos a llamar al tema. Vamos a hablar un poquito acerca de la muerte, porque es necesario que todo ser viviente ande en Dios, porque hay un tiempo establecido para el hombre. El hombre tiene únicamente la autoridad de acortar su vida como alargarla. Pero vea lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Eclesiastés está antes del libro del profeta Isaías. Y después va a encontrar usted antes de Isaías, va a encontrar Cantares, y ahí está Eclesiastés. Antes. ¿Ya lo encontró? Casi no meditamos mucho en este libro, por eso se nos complica a veces encontrarlo, ¿verdad? Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 8, verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Santo es el Señor. Puede sentarse. Ni la impiedad librará al que la posee. Oiga usted cómo termina diciendo el versículo. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. ¿Y qué dice? Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará. Mire cómo termina diciendo el versículo. Yo quiero que usted se enfoque en ello. Ni la impiedad librará al que la posee. El que posee la muerte, oiga, es aquel que tiene impiedad. Ni la impiedad librará al que la posee. Una persona que tiene mucha impiedad, eso es mentira, eso es algo mal que se está haciendo. Hay personas que están en esta mañana y algunas están haciendo cosas malas. Y eso se llama impiedad. Y hemos dicho que impiedad significa contrario a piadoso. Una persona piadosa es la que no miente, la que no roba, la que no se domina al mal. Esa es una persona piadosa. Una persona impía que porta impiedad es aquella persona que tan fácilmente oye por ahí una música mundana de las que le gustaban antes y no hace nada por reprender el mal que está ahí. Lo comienza a escuchar, y eso se llama impiedad. Una persona que tiene impiedad es portadora. Impiedad es portadora de muerte. Portadora de muerte, porque según dice que la impiedad es mentira. La impiedad es falta de temor de Dios. La Biblia dice que había un hombre temeroso, piadoso, que se llamaba Cornelio. ¿Cómo era ese hombre? Era apartado del mal. Ese hombre no mentía, ese hombre no hacía cosas malas en el día. A eso se le llama piedad. Ese hombre no portaba impiedad, sino que portaba piedad. Y entonces estas cosas van haciendo que uno porte la muerte. ¿Qué cosas? La mentira, la falta de perdón, el odio, el rencor. Todo eso es lo que hace que una persona sea portadora de muerte. Y si usted se da cuenta, el versículo comienza diciendo: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Ningún hombre puede detener su espíritu, ¿verdad? Ningún hombre. Por eso ningún hombre es tan poderoso para poder acomodarse y seguir pecando, seguir haciendo el pecado, porque ese es un aguijón llamado el aguijón de la muerte. La muerte
uno no quisiese que existiera. Pero la muerte existe a través del pecado, según la palabra lo establece en Romanos, que dice que como por el pecado la muerte entró en el mundo, y así pasó a todos los hombres. Todos los hombres. Usted y yo estamos expuestos a morir, pero hay una diferencia, que si estamos haciendo la voluntad del Señor, la muerte no tendrá potestad sobre nosotros por mucho tiempo, porque el día que el Cordero venga en esas nubes, amado hermano, ese día levantará a los que morimos en Él haciendo la verdad, bendito sea Dios. No será por mucho tiempo, será solamente un instante, pero la muerte para aquellos que conociendo la verdad hicieron lo malo, hicieron, hermano, el pecado, hicieron la maldad, estos nunca se levantarán, estos estarán de por vida, la muerte los tendrá sujetados. Y la palabra del Señor nos dice claramente que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no hay armas que valen. Por más que quisiesen meter a los hombres en una máquina para que sigan respirando, no valen esas armas, porque llegó un tiempo. Le voy a contar una historia que escuché por ahí, y la historia relata y da un claro ejemplo para que el hombre no peque, porque el hombre pecando, el hombre no se quiere morir, y el hombre sabe que el pecado mata. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué peca? ¿Por qué hace lo malo? Si sabe que ahí está la muerte. La paga del pecado es la muerte. No hay armas que valgan cuando el hombre ha pecado. El hombre merece la muerte antes de tiempo. La historia trata de un joven que quiso burlar a la muerte, quiso usar un arma contra la muerte. Y dice que vino la muerte por él, porque este hombre era tan mentiroso, ese joven era tan pecador, le gustaba el pecado, le gustaba anhelar cosas sin estar atento a Dios. Y un día, hermano, logró su triunfo, logró el iPhone Pro Max 15, logró, hermano, su sueño, el sueño de todo joven, ¿verdad? Pero sin temor del Señor, y la muerte llegó a tocar su puerta. Y cuando la muerte tocó su puerta, le dijo: a traerte vengo. Este joven se quedó insatisfecho, pero no asustado. Y le dijo: ¿cómo así que a traerme vienes? Apenas tengo 16 años. Apenas los acabo de cumplir. ¿Y cómo así que a traerme vienes? Sí, pero tu tiempo ha llegado, le dice la muerte. Debo llevarte. Ah, ya, le dice, pero ¿me dejas ver tu talonario si es que ahí está mi nombre? Le dice, sí, y ahí estaba el nombre del muchacho, y decía su nombre, decía fecha y día, y estaba entre los primeros que la muerte se iba a llevar. Y cuando este joven miró, dijo: sí, es cierto, le dijo. Pero mira, le dice la anécdota, ¿verdad? Esto es una ilustración, pero mira, le dice, antes de que me lleves, yo quiero invitarte a un café, le dice el joven a la muerte. La muerte sorprendida, porque cuando se habla de ella, hay miedo, hay pánico, hay temor, y este joven no sentía miedo, no sentía temor, no sentía pánico. Y le dice: te voy a invitar a un café. Está bien, le dice la muerte. Atendió bien a la muerte, le regaló un café. Pero mientras que la muerte se descuida, el joven le mete unas gotitas ahí de un laxante para dormir, y la muerte se quedó dormida. Se quedó bien cuajada, bien astuto ese joven. Mire cómo es el hombre de astuto. No es el hombre busca médico, busca doctor, busca brujo, busca bruja para salvarse cuando ya está al borde de la muerte. Oiga, el hombre quiere burlarse de la muerte. La muerte se quedó dormida por un momento, bien relajada. Imagínense, se tomó un café como los que venden por ahí en McDonald's. Bien cuajada se quedó. Y de repente pasaron las horas, pero mientras la muerte dormía, este joven pasó su nombre hasta de último. Ya la hice, dijo.
Y cuando la muerte despierta, le dice: qué lindo sueño tuve. Por toda mi vida nunca me había echado un sueño como el que ahora me he tomado. Ninguna persona me había recibido así. Voy a ser cordial contigo, le dice. Voy a ser bueno contigo, joven, le dice. Ya no me voy a llevar, ya no te voy a llevar porque tú estabas de primero, ahora me voy a llevar al que aparece de último. Ahí estaba su nombre de último. Quiso burlar a la muerte y ese día el joven murió. La muerte, en otras palabras, la anécdota relata, y a mí me impresionó y me hacía recordar el libro de Eclesiastés capítulo 8 verso 8, que no hay hombre que pueda retener el espíritu, ni tenga potestad sobre el día de la muerte. El día de la muerte llegó y nadie, por más listo, por mucho dinero que tenga, por mucho ahorro que tenga y vaya al mejor hospital, si la muerte llegó, llegó. Por muy cordial que la muerte quiera ser, el Rey de Reyes es el que ha establecido un tiempo y le ha dado órdenes a la muerte para llevárselo. Pero yo le tengo una buena noticia. La muerte solo llega y acorta los días. Imagínese 16 años y el muchacho ahora había muerto. Y por más que la quiso burlar, no pudo. Por más que quiso él su entendimiento, la Biblia es clara cuando dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. El arma de la astucia ese día para ese joven no valió. ¿Por qué no valió? Porque este joven era un impío, queriéndose burlar de la muerte. La Biblia dice claramente y termina diciendo el versículo: ni la impiedad librará al que la posee. Alguien a través de su impiedad quiere ser tan listo, así como ese joven que quiso ser tan listo, quiso cambiar su nombre, pero la impiedad misma es la que llama a la muerte. Bendito sea Dios. Entonces veamos nosotros que la impiedad, quien que porta la impiedad es un portador de la muerte. Y no podrán valer las armas, no podrá valer la juventud, por muy fuerte que diga el joven: yo soy fuerte, apenas estoy empezando la vida, tengo fortaleza. No valen esas armas, dice la palabra del Señor. No valen esas armas, porque ese enemigo, déjeme decirle, que no ha sido destruido todavía. Ese enemigo no ha sido destruido, pero yo le vengo a presentar que si quitamos la impiedad, quitamos el pecado, quitamos lo malo en nosotros, nos esforzamos por no pecar. Hay gente que todos los días dice que peca a cada momento y a cada instante, y dicen que Jesús ya lo hizo todo. No, a nosotros nos toca hacer en esta tierra nuestra parte. Evitar la impiedad, porque quien posee la impiedad, dice, no será librado de la muerte. Pero quien se aleja de la impiedad tendrá vida, como dice Romanos 8:2, y siempre lo hemos dicho: el espíritu de la ley de la vida nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El espíritu de gracia. ¿Cuál es el espíritu de gracia? Cuando llega ese espíritu y nos hace ya no mentir, nos hace ya sentirnos mal cuando queremos hacer lo malo. Ese se llama espíritu de gracia. Ese es el espíritu de Cristo. De manera que Pablo dijo que el que une su espíritu al espíritu del Señor es un espíritu con Dios. Oiga, qué lindo es ser un espíritu con Cristo. Bendito sea Dios. Ahí ese espíritu sí puede retenerse en ese cuerpo, porque Él da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esa es la ventaja. ¿Por qué no tenemos que pecar? Hay gente que desconoce, amados hermanos, esa libertad de vida que Dios nos ha dado. Muchos dicen: haga cuenta. Yo creo que si usted pasa desde que se levantó, haga cuenta, si usted no ha pecado, ya pecó, dice.
Fíjese, hermano, que si hay esfuerzo, si hay oración, si hay santidad, hay justicia, hay un deseo por amar a Dios, no tendrás parte para el pecado. Porque Romanos 8:5 dice que los que piensan en la carne, amén. Vamos a leerlo para que usted lo mire. Mire, hermano amado, hay poder tan grande en ese que nos ha dado la vida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el 2, lo que siempre les he dicho. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es una ley del Espíritu de vida. No era una ley de entregar carneros, era la ley del Espíritu de vida, que es esa ley de santidad. ¿Ah? Es esa ley que Gálatas 5:16 dice. Amén. Que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una ley, dos leyes. Está la ley de la carne y está la ley del espíritu. Y el apóstol Pablo relata acá: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Recuerde que existe la muerte y ella no ha sido destruida todavía. El pecado sí puede ser destruido, la muerte no, porque quiera o no, usted y yo un día vamos a salir del cuerpo, porque no somos eternos todavía. Pero el pecado sí puede ser destruido. Pablo dijo que destruyamos el cuerpo de pecado. El pecado se puede destruir. Pablo dijo que si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago la ley. Note usted que el pecado sí se puede destruir, la muerte no, porque la muerte va a ser el último enemigo en ser destruido. El postrer enemigo a ser destruido se llama muerte. O sea, hay muerte. Ya sea que usted camine bien o camine mal, hay muerte. Pero la ventaja para los que estamos caminando bien es que la muerte no se apoderará por mucho tiempo de nosotros. No nos mandará para donde ella quiere mandarnos, no nos mandará para el infierno, sino que nos mandará a los brazos del Señor, porque es estimada la muerte de sus santos delante de los ojos del Señor, de sus santos. Y dice en el versículo, esa ley sí puede librarnos. La muerte no puede ser destruida, pero sí podemos ser librados de la muerte, porque una persona que muere en pecado no es librada de la muerte. Sin duda se condenó para siempre. Sin duda su alma se va a perder para siempre, ha sido condenada. Y dice la palabra del Señor claramente, mire, ¿por qué le digo que no tenemos que pecar? Para no morirnos antes de tiempo. Y ya el día que muramos, pues no vamos a morir por mucho tiempo. Vamos a revivir, porque el Señor, estando en nosotros, dice que cuando morimos solamente dormimos. Entonces la muerte es un espíritu terrible que no ha sido destruido, y por esa razón nosotros no tenemos que estar en pecado, porque el pecado es su aguijón. Por esta razón debemos de tenerle pánico, horror al pecado, porque el aguijón de la muerte fuerte es el pecado. Entonces tenemos que tener ese cuidado. El apóstol Pablo dice que la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo de Cristo. De manera que una persona que tiene Espíritu Santo ha nacido de nuevo y no puede pecar, se vuelve inútil para pecar. Ah, no, pastor, pero la Biblia dice, mire, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero mire, evaden estos versículos donde dice 1 Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ese es el Espíritu de vida. La simiente de Dios está dentro de él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, nació en una ley del Espíritu de vida. Aleluya. Entonces, cuando nosotros miramos acá que una persona que dice, y vemos hasta pastores defendiendo fuertemente a capa y espada que sí se puede pecar cada ratito, y que solo el único que no pudo pecar y no pecó es Jesús, y lo hizo en condición de carne, pero era Dios. Pero dice que Él dejó de ser Dios para hacerse. Por eso existe Padre y existe Hijo, porque Él se tiró totalmente a ser un hombre común y corriente como nosotros, y podía decirle no al pecado.
podía decirle no a lo malo. No portaba injusticia, no portaba impiedad, por eso en él había vida. Cuando él pasaba, dice que de él salía poder y virtud, aleluya, eso es vida. Entonces, algunos defienden esa causa porque la razón es que no han nacido de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Un enemigo que no ha sido destruido. Por eso es que nosotros solo en Jesús, solo haciendo el bien, solo haciendo lo bueno, es como la muerte no nos llevará antes de tiempo. Y el día que nos lleve no será por mucho tiempo. No nos condenará, sino que nos acercará al Señor. Pero necesitamos hacer esto. Es el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. La clave es, dígale al que tiene a su lado, la clave es no andar conforme a la carne. Usted va a pecar si anda conforme a la carne, pero si anda conforme al Espíritu, le pregunto, ¿va a pecar? No, porque tiene el Espíritu de la ley de la vida de Cristo. ¿Va? Oiga esto: para que la justicia de la ley, era esa ley del Espíritu de vida, la que dice Romanos 8:2, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es: no me debo enojar porque no me debo enojar. No debo mentir porque no debo mentir. Dios me ve. No debo desear el adulterio porque no lo debo desear. Esa es la ley del Espíritu de vida. Y solo lo logra hacer una persona que anda conforme al Espíritu. Logra hacer que no entre adulterio en su corazón y en su mente. Una persona que anda conforme al Espíritu logra hacer que entrar en contacto con Dios, y no hay tiempo para el pecado, no hay tiempo para lo malo, porque ahí está la ley del Espíritu de vida que lo ha librado. Lo libró del pecado y lo libró de la muerte. Libró de la muerte. ¿Por qué dice lo libró de la muerte? Porque la muerte, cuando se lleva a alguien, le saca el alma a alguien que está en pecado, esa persona jamás se va a levantar, pero 1000 años después de la gran tribulación, y va a ser entregado por la muerte y por el infierno. La muerte va junto con él, Hades. Por eso dice aquel pasaje que la muerte le seguía. Venía el Hades, el caballo amarillo, y la muerte y el Hades le seguía. Muerte con infierno para aquellos que están en pecado. Muerte e infierno. Entonces, de la manera que la muerte va para aquellos que están sin Cristo, no los dejará levantarse el día que Cristo venga. Serán levantados, pero 1000 años después de que haya terminado la destrucción en la tierra, cuando Cristo venga a formar su reino milenial y establezca sus tronos de juicio en Jerusalén. Y hermano, ahí es donde se van a levantar, cuando estén ante el juicio, el gran trono blanco que dice la Biblia, donde estarán los sacerdotes de Jehová, aleluya, los decapitados israelitas. Se van a levantar los muertos que murieron sin Cristo, que murieron en el pecado. Van a salir, dice que el Hades va a entregar sus muertos. La muerte y el Hades van juntos. Para los pecadores, la muerte y el Hades van juntos. Para los justos, la muerte solamente lo acerca a los ojos de Jehová, al justo. Qué precioso eso. Pero mi pregunta es: ¿usted quiere vivir una vida de espíritu? No hay armas que valgan hacia la muerte, pero sí hay un espíritu que nos puede librar de la muerte. Un espíritu de gracias, de espíritu que nos hace ser santos, que nos hace ser fieles. Bueno, y dice: para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. La clave es no andar conforme a la carne. ¿Cuál es la clave? Andar conforme al Espíritu.
Pero dígame usted si una persona que es carnal le gusta andar conforme al Espíritu. No. Vamos a la iglesia, o sea, no, algún día. Y si viniera hoy la muerte y le dijeran, mire, usted va a morir, yo le aseguro que pagaría y prestaría hasta el último centavo para pagar, para que lo curen y no se muera. Porque es una persona impía, una persona pecadora, que tiene miedo a morir porque no ha andado una vida conforme al Espíritu. Y dice el apóstol Pablo en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una persona que es del Espíritu no va a pensar en pecado, porque sabe que el pecado le va a ocasionar muerte. ¿Qué le va a ocasionar? Muerte. Por eso la persona que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, porque eso le va a ocasionar vida. Aleluya. ¿Qué le va a ocasionar? Vida. Eso le va a ocasionar vida. Entonces dice que los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Es que yo no puedo vencer usted. Así como esos pastores, ¿verdad, hermano? Que dicen, no, el pecado sí, ahí me niego yo que no lo podemos dejar. Yo sé que podemos vencer un poquito, pero siempre pecamos. Es una persona que piensa en las cosas de la carne. ¿Está pensando? Carnalmente. Luego se muere ese pastor antes de tiempo, joven, y muere. Vino la enfermedad y no se glorificó Dios, sino que se glorificó la muerte. Se lo llevó la muerte. Ayunaron y oraron, pero no se detuvo, porque no hay armas que valgan en el día de la muerte. Pero cuando hay guerreros, hijos de Dios, que andamos conforme al Espíritu, aleluya, ahí hay un arma poderosa de aquel que tiene las llaves de la muerte y se llama Jesús, y Él debe estar en nosotros, aleluya. Ahí sí hay poder que vale. La única arma poderosa es Jesús. La única arma poderosa es Jesús. Él sí lo puede hacer. Esa es la bendición que tenemos que ir viendo. Pero ¿cómo lo logramos? Andando en el Espíritu. Así lo vamos a lograr. Fuera del Espíritu no lo vamos a lograr. Amén. No lo vamos a lograr estando fuera del Espíritu de Dios. Lo vamos a lograr estando llevando una vida en el Espíritu. O sea, no hay armas que valgan en el día de la muerte para el pecador. Pero para el Hijo de Dios, aquel que porta a Jesús dentro, que se aparta de la mentira, del pecado, de lo malo. Mire, yo le traigo una buena noticia. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Mire qué poderoso es Jesús. Y del Hades. A Él es el que tenemos que acudir. ¿Cómo vamos a acudir a Él? En santidad. Pero mientras tanto hay un enemigo que no ha sido destruido. Él no ha sido destruido. Jesús sí tiene las llaves de la muerte de ese enemigo. Jesús tiene las llaves ya preparadas, hermano, y no puede tocarnos la muerte si Jesús está en nosotros. Y si nos toca la muerte, no nos matará, solamente nos acercará a los brazos del Rey de Reyes. Jesús dice: yo soy el que vivo, el que estuve muerto. Y dice: me sé aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, mire, ¿por qué el pecado no nos puede dar garantía? El que porta la impiedad, dice, no será librado. El que porta la impiedad no puede ser librado. ¿Por qué los incito, amados hermanos? ¿Por qué los incito a vivir sin pecado? Porque al estar sin pecado, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Al estar sin pecado, al estar lejos del pecado, la muerte no podrá. La muerte es un enemigo peligroso que nos puede tocar en cualquier momento, porque Él no ha sido destruido. Dice Primera de Corintios habla, capítulo 15,
Primera de Corintios capítulo 15. Ahí vamos a ver. Yo espero que usted hoy despierte de la muerte carnal y espiritual donde anda. Hay algunos que están muertos. ¿Y por qué lo incito a dejar el pecado? ¿Por qué lo incito a dejar lo malo? Porque Dios este momento le puede estar hablando y usted no lo está entendiendo. Porque el pecado nos causa su aguijón en nuestro cuerpo, y ese aguijón es el de la muerte. Y quiero que sepamos que aunque Jesús venció la muerte todavía no ha sido destruida. La muerte se lo puede llevar en cualquier momento. ¿Y sabe qué es lo terrible? Si lo va a hallar en pecado como halló aquel joven en mentira, se condenó por siempre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte está sujeta a Jesús en estos momentos, pero si tú andas en pecado, la muerte puede llegar antes de tiempo. Puedas tener 15 años, 12, 13, 14, 20, 25, 28, 35, 40, la edad que estés. Si tú no tienes a Jesús, aquel que tiene el poder, aquel que la tiene sujeta, mira, no podés hacer nada. No habrá arma que pueda luchar contra ella. La muerte es algo terrible. La muerte no es algo así sencillo. La muerte existe y no ha sido destruida. Por eso debemos de estar al lado de aquel que la venció. No tenemos que estar al lado de aquel que la causó, porque por el pecado la muerte entró. No tengo por qué estar ahí en el pecado si Él fue el causante, que dio su aguijonazo, que Él venía como aguijón de la muerte para destruir al hombre. ¿Por qué debo mentir entonces? ¿Por qué debo pecar? ¿Por qué debo estar en el pecado si yo sé que eso causa la muerte? ¿Por qué no estar al lado de aquel que la tiene sujeta? Aquel que dice, amado hermano, aquel que dice que la ha vencido, ha triunfado sobre ella y dice: yo tengo las llaves de la muerte. Aleluya. Es mejor estar al lado de Él. La muerte es algo terrible. La muerte es algo que se deseara que no exista. Yo recuerdo el 27 de junio del año 2015, cuando estaba ya para ir a descansar, para comer unos frijolitos, cuando de repente me llaman, suena el teléfono de la casa y dice: tío, mataron a mi tía Odilia. ¿Sabes qué fue lo que sentí en ese momento? Sentí impotencia ante la mentada muerte. ¿Te sientes impotente? Saber que ha llegado el tiempo, saber que le has hablado a tu familiar y le has dicho que esté en Dios para que sus días sean largos. Cuando ha pasado esto, sientes que todo acabó, que es un sueño y que te vas a despertar y vas a ver que eso no es así, pero es la realidad de la muerte. Recuerdo el 13 de septiembre del año 2021, cuando me dicen que mi madre también estaba agonizando y el tiempo de la muerte había llegado. Me sentí tan impotente, tan frustrado, que había llegado, pero había sido el tiempo ya de la muerte. Me sentía tan triste y frustrado como aquel 13 de noviembre también, cuando en un hospital, en una cama de hospital, tenía a mi padre muriendo y recibimos la llamada de aquel centro médico donde dice que don Carlos Maldonado de la Rosa había dejado de existir. Es donde no hay palabras. Es donde vemos la realidad de la muerte, que la muerte llega. No sabes si es hoy, no sabes si es mañana, pero la muerte va a llegar. Y nos damos cuenta
En ese momento, cuando he sentido que he perdido a familiares muy amados, muy queridos, en el momento que digo, oh maldita sea, ojalá no existiese la muerte, pero la muerte existe a causa del pecado, y el pecado es su aguijón. Pero al mismo tiempo viene Dios y dice, hijo mío, no llores, yo la he vencido. Y los que murieron en Cristo solamente será por un tiempo y volverán a la vida. Alabado sea Dios. Es algo tremendo, mis amados hermanos. No hay arma que valga, no hay arma que pueda hacer algo. Lo impotente que te sentiste cuando tu familiar se estaba yendo y no había nada que se pudiese hacer. No se podía retroceder el tiempo, no se podía hacer nada porque el tiempo llegó. El día que se vaya tu familiar y no puedas hacer nada. Pero hoy que me escuchas y oyes este mensaje, donde quiera que vas a escuchar y vas a ver este mensaje, yo te puedo decir, ¿por qué vas a estar al lado del que causa la muerte? Aquí está el pecado, aquí está la muerte con su aguijón. Su aguijón es el pecado, dice el apóstol Pablo. Su aguijón es el pecado. Así, aquel pecado que ahora disfrutas, aquel pecado que ahora te hace sentir satisfecho o insatisfecho, porque estando en él no sentirás paz. Pero aquí está el Cristo, que quiere que aquellos que ahora andan en el Espíritu piensen en las cosas del Espíritu, pues Él como ganancia le dará vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Recuerda que ese enemigo llamado muerte un día va a ser destruido. Yo sé que te dolió cuando se fue tu familiar, pero así era, llegó el tiempo. Pero un día él va a ser destruido, ese enemigo llamado muerte. Entonces podrás ver a los que de verdad murieron en Cristo, que eran de tu familia, y a los que no eran, pues es lamentablemente sentir la tristeza en esta tierra, que ya no podrán levantarse, porque sabes que alguien que muere en pecado no puede volver a la vida con Dios. Se fue a un tormento terrible. Me duele contar cada vez este testimonio, pero en una ocasión yo tuve un sueño. Estaba pasando un momento difícil. Papá se había ido, había muerto, y estaba pasando un momento de aflicción terrible. Y de repente, después de papá se fue un tío, y yo estaba pasando un momento difícil. Le digo, Señor, háblame, yo quiero paz, yo quiero gozo, yo quiero sentirte. Y Dios me comenzó a tomar en una noche, me comenzó a abrazar con su Santo Espíritu, con su santo poder. Y en la noche yo tengo un sueño, oiga, y veo ahí en un área muy bonita, muy verde, muy especial, veo a mi padre que está de pie, veo a otros familiares que están de pie. Y mi curiosidad, y le digo al ángel aquel, ¿y dónde está mi tío? Le dije, tenía curiosidad de ver a ese otro tío. Tal vez usted irá a la religión salva, no. A él lo visitaron los adventistas del séptimo día, sí, tan bonito que predican y usted los comparte en sus redes, mire, pero no le dicen la verdad a la gente. Lo ganaron. Y cuando yo corrí, pero los familiares que habían muerto en Jesús, en el Evangelio, el poder de Dios, aleluya, eso yo los miraba de pie, como durmiendo en un sueño tremendo, pero estaban vivos. No podían hablar, pero estaban vivos. Y cuando yo corrí, porque aquel tío que murió inválido, y le dije, ¿dónde está mi tío? Y el ángel me dice, él ya nunca pudo volver a caminar. ¿Por qué? Porque murió en la religión de pecado, murió en el engaño. Por eso la Biblia nos dice, mire, no importa si es evangélico el que se está predicando, pero si te está diciendo que tú puedes pecar, que el pecado nunca se irá de ti, me está invalidando lo que la palabra de Dios dice,
que los que piensan en la carne son de la carne, mas los que piensan del Espíritu van a pensar en las cosas del Espíritu. Alabado sea Dios. Ahí hay victoria. Fácilmente un día morirás. Llegará la muerte, tocará la puerta y no habrán armas que valgan. Te fuiste, aunque hayas sido cristiano, pero si todavía había pecado en ti, la muerte te ganó para siempre. La muerte te entregará, pero en aquel día final, cuando sea el juicio ante el gran trono blanco. Pero si te vas con Jesús, ¿sabe lo que Jesús tiene para su pueblo? ¿Sabe lo que el Rey tiene para su pueblo? Jesús nos ofrece cosas grandes y la única condición es vivir fuera del pecado. Esa es la única condición, vivir fuera de lo que va contra la ley del espíritu de vida. No sé si me estás entendiendo, pero déjame decir, y voy a terminar con el Apocalipsis capítulo 21. Esto es lo que Jesús tiene. El pecado no tiene nada. El pecado solo tiene muerte para ti, una muerte eterna separado de Dios. Pero el espíritu de vida, que te hace no pecar, que te hace no fallar, que te hace ser diferente, ese espíritu de vida tiene cosas especiales. Esto es lo que pasará con aquellos que vivimos una vida apartada del pecado en el día final. Capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte. Oiga qué lindo. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A esto yo me recordaba cuando miré a aquellos familiares que murieron con dolor, pero estaban ahora de pie sanos, con sus cuerpos bien restaurados. Bendito sea Dios. Pero qué triste es aquel que va a seguir en el dolor. Ya no se levantó, me dijo, porque él murió en una parálisis, en una silla de rueda. Ya no se levantó. O sea, el dolor va a seguir para los que mueren en pecado, para los que mueren engañados de las religiones. Pero los que mueren enseñados en la verdad y pusieron por obra esa palabra, sus lágrimas serán enjugadas en aquel día. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus piecitos. Póngase sobre sus piecitos y demos gracias a Dios por su palabra. Y te hago una pregunta: ¿por qué te vas a ir con el pecado si el pecado es el aguijón de la muerte? Pastor, tú que dices que pecas, fallas, que no puedes ser liberado de ese cuerpo de muerte de pecado, yo te quiero decir que hay alguien a quien tú le puedes dar gracias, y es a Dios por Jesucristo, porque por Jesucristo está la victoria. Si Jesucristo entra a tu corazón, ya no tendrás parte para el pecado, ya no tendrás parte para el mal. Estará Jesús ahí. ¿Por qué estar con el pecado entonces? ¿Por qué seguir con la maldita mentira? ¿Por qué seguir con la maldita iniquidad? Hoy es el tiempo. Hoy es el día que levantes tus manos a Él y le digas: Señor, quiero estar contigo, quiero amarte y guardar tus mandamientos, Dios. Y así llegar en el día final, cuando mi dolor se haga más fuerte, pero termine al llegar tú, Dios. El pecado es un enemigo que no le ofrece nada. Estar en pecado te acorta los días, pero estar en el Rey de Reyes te alarga los días. Cristo, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Donde quiera que nos van a oír y nos van a ver, Dios, donde quiera que nos van a oír, Padre, hacemos, Padre, esta oración para que tú hagas un llamado a la conciencia y saber que el pecado puede terminar, puede ocasionar serios daños, pero la santidad, Padre, nos da vida, nos da el existir. Los veremos un día sin dolor, sin llanto y sin clamor, Dios, porque las primeras cosas pasaron. Padre,
Queremos abandonar todo lo malo, todo lo que no te agrada y estar en ti, oh Dios. Estar en ti, Padre, saber que tú eres Jesús, quien nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Gracias, amado Dios. Yo te pido por el pueblo. Si alguien está flaqueando espiritualmente, levántalo, cíñelo con tu poder, cíñelo con tu espíritu, cíñelo con tu verdad, Dios. Hazlo libre en el nombre de Jesús. Que la sangre bendita del Cordero venga a hacer un efecto especial en ellos. Por esta razón, Padre, hemos exhortado a tu pueblo para vivir una vida agradando al Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Palmas al Rey, iglesia. Palmas al que todo lo puede. Qué bueno, mis amados. Adelante. Sabemos que los tiempos ya no son normales, la venida de Cristo o la muerte. Miren, estos calores pueden ocasionar enfermedades que puedan llevar a la muerte, puedan llevar a una crisis terrible. Y por esta razón debemos de no estar al lado de lo que ocasiona la muerte. La Biblia dice que por el pecado la muerte entró. El causante de la muerte es el pecado, fue su aguijón que se metió. Ahí está la muerte con el pecado. Aquí está Cristo, que es santidad y solo santidad y solo santidad. ¿Al lado de quién vas a estar? Al lado de Cristo, al Santo de Santos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para los hombres es imposible dejar el adulterio, la fornicación, las miradas ahí por donde no debe de ver. Pero para Dios, Dios dice, no, yo sí te quiero que no andes en pecado porque yo todo lo puedo. Ahí está. Dios me los bendiga, amados, que la paz del Eterno vaya en cada corazón, en cada vida, adelante. Estos temas son únicamente para exhortarnos, para que vivamos una vida apartada del pecado y tengamos vida y tengamos prosperidad. Dios les bendiga, nos quedamos con los hermanos de la radio.